Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión con la cual damos inicio a la revisión de la materia de inducción al estudio sociológico, materia que forma parte ya de nuestro siguiente ciclo, del segundo ciclo, dentro de lo que es esta carrera de mercadotecnia. Algunos de ustedes seguramente me recordarán, estuvimos trabajando juntos en el módulo en la materia de inducción al estudio psicológico y en esta ocasión nos toca volver a compartir esta materia. Mi nombre es Luis Alberto García Barrón. Soy psicólogo, también tengo una maestría en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional. Llevamos ya bastantes años trabajando en el terreno de la docencia, en el terreno de la empresa, también de la orientación educativa, y es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y con los que no habían tenido la oportunidad de empezar a revisar material y esta es su primera sesión, pues también bienvenidos nuevamente. También es un gusto que podamos trabajar. Les hago el énfasis en que en esta materia vamos a, sobre todo para quienes ya revisaron inducción al estudio psicológico, temáticas similares pero desde un punto de vista muy diferente, porque en la materia anterior nos enfocamos en el punto de vista del individuo, de cómo los procesos psicológicos, de cómo las normas, los valores, las actitudes, etcétera, se van encarrilando para ir formando la personalidad de los individuos. En este caso nos toca trabajar a nivel macro, si en la anterior materia vimos a nivel micro lo que era el individuo, en este caso nos vamos a ir con la parte global, con la parte de los grupos, con la parte de las instituciones, de la cultura, con los aspectos que tienen que ver con las formaciones sociales, que finalmente ese es el objeto de estudio de la sociología, sobre el cual ya vamos a ir trabajando poco a poco. Antes de iniciar, reiterarles lo que ustedes ya saben, pero que nunca está de más que no se nos olvide, la necesidad es de que muy desde el principio de estas sesiones ustedes ya vayan desarrollando sus apuntes, ya sea a través de mapas conceptuales, síntesis, la estrategia que mejor les funcione, ya vayan realizando sus apuntes porque aproximadamente entre la sesión 7 y 8 vamos a realizar nuestro examen parcial y después viene ya al final el examen pues justamente con el que cerramos el examen final de esta materia. Entonces es muy importante que vayan tomando sus apuntes, que vayan repasando, que vayan realizando las actividades de cada sesión que van ustedes a encontrar en la plataforma y que todas las dudas que puedan tener al respecto las trabajen con los tutores dentro de lo que son las asesorías. Nuevamente, bienvenidos y no perdamos más tiempo, vamos a iniciar con nuestra sesión, vamos a iniciar con la temática y vamos a ver lo que es un panorama general de esta materia, inducción al estudio sociológico. Muy bien, vamos a iniciar, acompáñenme. Tenemos aquí una visión global de lo que es el temario de nuestra materia, empezando justamente por lo que vamos a trabajar hoy, el tema número 1, la diferencia y la relación que existe entre estos conceptos de comunidad y sociedad. Después vamos a ir trabajando procesos muy importantes como el proceso de socialización y aquí muy interesante va a ser la discusión sobre los agentes, las instituciones que intervienen en ese proceso, por supuesto de la familia hasta que en esa parte seguramente va a ser muy del interés de todos ustedes, los medios de comunicación. Los medios de comunicación también como agentes socializadores. Vamos a ver lo que es la adaptación y la organización de la sociedad y de los individuos a la sociedad en los diversos ámbitos en los que esto ocurre, política, empresa, sociedad, etcétera. Vamos a ir trabajando conceptos importantes en sociología como es el de rol, el de estatus, actitudes, movilidad social. Vamos a entrar también en lo que es cómo interviene la cultura en la formación de la identidad social. En cierto sentido ya habíamos hablado de estos temas en la materia de inducción al estudio psicológico cuando hablamos de la personalidad, pero nos quedamos justamente en ese terreno de la identidad a nivel individual. En este caso vamos a trabajar cómo la pertenencia a un grupo, la posesión de ciertos valores y ciertas características culturales van generando también una huella que se marca en las personas y que es esto que llamamos identidad social. Los grupos también tienen cierta identidad, tienen, vamos a decirlo así, cierta personalidad. Vamos a hablar ya también lo que implica la cultura no solo como un factor de generación de identidad, sino todo lo que tiene que ver con la pertenencia a los grupos sociales y a la cultura, normas, ideologías, etcétera. Vamos a trabajar sobre algunos conceptos muy interesantes como es lo de cultura, subcultura,
fenómenos que se van dando en la convivencia entre diferentes grupos sociales, como puede ser la culturación, la transculturación, etcétera, y vamos a trabajar lo que ya son los diferentes ámbitos de la vida social del ser humano, ya vistos en extenso, el ámbito cultural, económico, político, y sobre todo, que esa es una parte fundamental en nuestro temario, aterrizar estos conceptos sociológicos al mundo de las organizaciones. Las organizaciones son entidades sociológicas y tienen toda una serie de características específicas sobre la aplicación de todas las temáticas anteriores. No quiere decir que hasta ese séptimo tema encontremos elementos importantes para nuestra formación profesional práctica, por supuesto que no. Desde el principio vamos a estar, como lo hemos hecho en todas las materias y en todas las sesiones, ligando las temáticas con el mundo profesional, con el mundo de la aplicación práctica, generando reflexiones importantes para ustedes en su desarrollo, solamente que en este último tema de la materia lo vamos a manejar de una manera mucho más extensa y tratando de integrar muchas cosas de las que hemos visto. Muy bien. Ese es nuestro temario general. Como se dan cuenta, es un temario también sumamente interesante, muy atractivo desde el punto de vista de los factores y conocimientos que son necesarios para el mercadólogo en el complemento de su desarrollo profesional. Recuerden, como lo decíamos en el caso de la materia de inducción al estudio psicológico, no hay tema que no esté diseñado para ustedes. No hay nada aquí que ustedes puedan decir, ay, bueno, ¿y yo qué? Si no soy sociólogo, ¿para qué quiero saber de la endoculturación, etcétera? Bueno, pues porque finalmente la cultura, lo que generan los grupos sociales, es parte fundamental de la ideología y de la forma de pensar de los individuos. No entender la dinámica social y cultural que se da alrededor de la interacción grupal sería un gran vacío en la formación de toda persona que vaya a trabajar desde el punto de vista de, por ejemplo, de la mercadotecnia, en la persuasión, en el movimiento, en la venta, en el ámbito político, etcétera. Hay muchísima tela de dónde cortar para sacar consejos y apreciaciones prácticas y concretas para la formación profesional. Así es que mucho interés, motívense, estudien y pongan muchísima atención en todos los conceptos que vamos a ir manejando. Muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo particular en este día, en esta sesión que vamos a trabajar? La primera sesión, comunidad y sociedad. Comunidad y sociedad. Vamos a tratar de comprender las implicaciones de estos conceptos de comunidad y sociedad, sobre todo, evidentemente, como bien dice nuestro objetivo, identificando en qué se parecen y dónde están las diferencias, porque seguramente su primera reacción es que, caray, yo tiendo a utilizar esos términos en el sentido común de la misma manera. A veces los manejamos como sinónimos, pero desde el punto de vista de la teoría sociológica sí implican cosas muy diferentes que ahorita vamos a revisar. De igual manera vamos a evaluar el impacto que el vivir en una comunidad o en una sociedad tiene para los individuos. De esa manera tenemos 3 objetivos específicos, que será conocer estos conceptos de los que estamos hablando, poder hacer una contrastación de los mismos desde el punto de vista de sus funciones y de la influencia que ejercen y distinguir los aspectos que van de la mano con esos conceptos. Muy bien, tienen ustedes en esa lámina una foto de Ferdinand Tönnies. Es un gran sociólogo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tuvo una influencia muy importante en diferentes autores, en diferentes otros sociólogos que también vamos a recuperar en esta sesión, por la manera en que conceptualizó la sociología y por la manera en que conceptualizó los conceptos de comunidad y sociedad. De entrada, preguntémonos, ¿qué es la sociología? Bueno, el concepto aparentemente es bastante claro: logos, conocimiento, tratado de la sociedad. En otras palabras, es el estudio científico de las formas de organización de la coexistencia humana. Los seres humanos tenemos una tendencia a socializar, a coexistir. Desde el inicio de nuestro andar como especie, como Homo sapiens, o incluso muchísimo antes en el desarrollo de la especie, ya se notaba que finalmente somos seres gregarios, es decir, seres que se juntan para coexistir y a partir de eso obtener la satisfacción de sus necesidades. En ese sentido, la sociología va a estudiar la manera en que se estructuran estas formas de coexistencia y cómo se van desarrollando.
Tunis identificó dos formas básicas en que se va dando esta coexistencia, esa convivencia humana, y las diferenció como comunidad y sociedad. Bueno, Tunis es un autor alemán, obviamente esta diferenciación la realizó en su propia lengua. Comunidad y sociedad serían los términos más aproximados a lo que él plantea en alemán. Mi alemán es patético, así que por supuesto que no voy a decir los términos. Quienes estén interesados, pues ahí búsquenlo en la red, búsquenlo en la bibliografía para que vean el término original. Muy bien, comunidad. Forma de organización primaria, la cual corresponde al impulso o voluntad natural del ser humano para agruparse. Estaríamos hablando de la comunidad como ese conglomerado que surge espontáneamente a partir del hecho de que necesitamos vivir juntos. Y seguramente ustedes están pensando en lo que va a ser, pues, evidentemente el ejemplo típico de lo que sería una comunidad en el sentido que lo maneja Tunis, la familia. Bien, por otro lado, la sociedad es una forma de organización deliberada y artificial que persigue el logro de cierto tipo de objetivos, de ciertos fines. Esto nos suena ya no solamente como una agrupación humana que surge espontáneamente, sino como algo donde ya ciertos seres humanos se ponen de acuerdo para lograr un fin y para eso crean una estructura, una organización con reglas, con normas y de una forma mucho más estructurada y formal que una comunidad o lo que sería un grupo primario. Desde una empresa, un coro, lo que ustedes quieran. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que estamos hablando. Probablemente ahorita todavía no captamos todas las implicaciones que tiene la diferencia entre estos dos conceptos. Conforme vayamos desarrollando los ejemplos y las características específicas, van a lograr abordar todo lo que implican estos conceptos, ¿no? Ahí tenemos claros ejemplos de lo que es comunidad. Ya mencionábamos el ejemplo típico que es la familia, el vecindario, sería otro ejemplo, los grupos de amigos y, por supuesto, antes del desarrollo de las sociedades mercantiles y de las grandes civilizaciones urbanas, lo que es el clan y la tribu. Aquí cabe hacer la aclaración. Un clan es un grupo de personas que dentro de un cierto ámbito se reúnen básicamente por el parentesco, por la afiliación. Lo mismo la tribu, la diferencia sería que una tribu ya tiene una estratificación social más fuerte, es decir, ya hay como niveles, hay ciertas jerarquías en la tribu, ¿no? Está el jefe, etcétera. En el clan no, pero al final de cuentas son grupos humanos que se constituyen sobre todo por el parentesco, es decir, por la afinidad en términos genéticos. Si bien no todos los miembros de una tribu o de un clan necesariamente sí están emparentados, como diríamos nosotros, por sangre. Sin embargo, se asume culturalmente que eso sucede, que hay un antepasado común y eso es lo que los une. Por otro lado, los ejemplos que tenemos de sociedad serían el de ciudad, Estado, empresa y ejército. Fíjense que el término de ciudad es interesante. Evidentemente ustedes están pensando en una ciudad como podría ser la capital de la República, la Ciudad de México, como Monterrey, como Guadalajara. No estamos hablando de eso. Ciudad, por ejemplo, en la acepción original del término en Grecia, la polis, era el conjunto de los ciudadanos, de aquellas personas que estaban dotadas del derecho de opinar y decidir, que se reunían para hablar justamente sobre los temas públicos. Entonces, la ciudad incluso en el siglo XVII, cuando revive la idea de la ciudad-estado después del periodo de la Edad Media y conforme se van dando el Renacimiento y la Edad Moderna, van surgiendo las modernas ciudades-estado, donde el concepto de ciudad tiene que ver sobre todo no con el hecho de que solamente formen un conjunto urbano identificado, sino que al final de cuentas los ciudadanos participan como una agrupación, como una sociedad, en el proceso de toma de decisiones. Entonces las ciudades, los estados modernos como podría ser México, por supuesto, Francia, Estados Unidos, son sociedades porque son organizaciones artificiales, se crean con determinados objetivos, buscar satisfacer las necesidades de ciertos miembros, etcétera.
Una empresa es un ejemplo mucho más claro de una sociedad. Incluso, bueno, ustedes saben que en el derecho mercantil a las empresas se les denomina de muchas formas, como sociedades anónimas, sociedades de capital variables, pero está la idea de la sociedad como un grupo de personas que se junta buscando un objetivo y que se crea artificialmente un tipo de organización, un tipo de forma de convivencia. El ejército, por supuesto, es otro ejemplo, y ustedes pueden seguramente pensar en muchos más, ¿no? Las imágenes que tenemos en nuestra lámina van a reforzar esta concepción que tenemos, que yo espero que esté quedando muy clara y que de todas maneras ahora mismo la vamos a ir aterrizando. Bueno, yo les comentaba que Tunis es un sociólogo muy relevante porque tuvo una influencia, sobre todo en esta concepción que tiene él de comunidad y sociedad, en muchos de los otros grandes sociólogos de la historia. Ustedes en la lámina están observando justamente a una serie de autores que a partir de esta dicotomía, a partir de esta diferenciación que hace Tunis entre comunidad y sociedad, reelaboraron el concepto, es decir, propusieron sus propias nomenclaturas, sus propias terminologías, pero que, como vamos a ver, en esencia aluden a lo mismo. Ahora, es interesante analizar esta lista porque incluso viendo la forma en que cada autor denominó a esta división básica de comunidad y sociedad, ya nos van a empezar a ir brincando las características de cada uno de estos conceptos. Fíjense, vamos a revisarlo. Por un lado tenemos a otro gran sociólogo que es Emil Durkheim, que habla sobre el concepto de solidaridad orgánica, para lo que Tunis llamó comunidad. Digamos que en toda esta lista de autores los primeros términos corresponderían al concepto de comunidad y los segundos términos al concepto de sociedad. Entonces, como les decía, Durkheim utiliza el término solidaridad orgánica para referirse a las comunidades. Fíjense esta idea de algo orgánico, de algo natural. Y en cambio utiliza el de solidaridad mecánica para referirse a las sociedades. Con lo mecánico nos estaría trayendo o evocando la idea de algo artificial, de algo que es más rígido inclusive y que ha sido elaborado por el ser humano, más allá de sus tendencias naturales. Charles Kulik utiliza una de las terminologías más ampliamente utilizadas, ya no solo en el terreno de la sociología, sino de disciplinas afines como la psicología social, incluso la antropología, que es la división entre grupo primario, como hablando de un grupo más pequeño, y grupo secundario, como un grupo más grande y con los que los individuos tendrían contacto después, más tarde en la vida. Como que primero tendríamos contacto con los grupos primarios y después con los secundarios. Robert Park simple y llanamente hace la diferencia entre familia y mercado. No es una denominación muy afortunada porque, como ya vimos en los ejemplos, no toda comunidad se puede reducir a la familia, ni toda sociedad tiene que ver con el mercado, con el intercambio económico, con la industrialización, pero quizás sí es muy paradigmática en términos de hablarnos de cuáles serían esas formas básicas de comunidad por un lado y de sociedad. Howard Becker utiliza los términos de sociedad sagrada y secular. Esto es muy interesante porque también nos habla de otro aspecto, que en las comunidades el sentimiento religioso tiende a ser una fuerza muy importante, como no lo es en las sociedades que tienden a ser más seculares, es decir, más ajenas al aspecto religioso. Theodore Abel habla de relaciones de sentimiento contra relaciones de interés. Robert Redfield, sociedad rural contra sociedad urbana. Vamos a discutir un poco más adelante si esta división se puede mantener así tan simplemente. Van a ver que de hecho no. Y Max Gluckman, que trabaja la idea de relaciones simples contra relaciones múltiples. Como que en las comunidades las relaciones son más simples porque se establecen con pocas personas en una forma de vida que siempre es igual. Y como que en el caso de las sociedades las relaciones son múltiples porque cambian los roles, cambian las personas, las circunstancias y los objetivos. Entonces, fíjense cómo ya nada más tomando esta lista de denominaciones con las que distintos autores se refirieron a esta división básica de comunidad y sociedad, ya empezamos a entender claramente las diferencias entre una y otra. Casi podríamos hablar así, ¿no? De hablar de la comunidad como un grupo primario donde existe solidaridad orgánica, donde sobre todo se dan las relaciones a nivel familia, donde la religión es un aspecto importante, pesa más el sentimiento que el interés, se da más en sociedades rurales y las relaciones tienden a ser más simples. Fíjense, ya sacamos casi una definición mucho más amplia de comunidad de la que en un principio nos propone Tunis. Y de la misma manera,
Ampliando la definición de sociedad, la podríamos ver como un grupo secundario o como los grupos secundarios, donde el tipo de solidaridad es más mecánica, prevalecen las relaciones de mercado, la religión no tiene tanto peso, las relaciones se guían más por el interés y por el cálculo, se da sobre todo en sociedades urbanas, donde las relaciones son más complejas y múltiples. Fíjense, ya sacamos dos definiciones muy amplias de lo que es comunidad y sociedad, enumerando incluso una serie de características, retomando las diferentes definiciones de estos autores. Entonces ya se acabó la sesión. No, no es cierto. Todavía tenemos muchas cosas que ver. Evidentemente, vamos a tratar ya de ir aterrizando de manera más concreta estas características para que ustedes lo tengan bien claro. Bueno, déjenme ir un poquito aquí al pizarrón a explicar un concepto y luego seguimos con las láminas. En cierto sentido, lo que estamos viendo es que dentro de toda la diversidad de grupos humanos que se pueden ir formando a partir de la convivencia, la sociología distingue dos formas de agrupamiento central, la de la comunidad y la de la sociedad. Aquí yo voy a dejar este esquema como algo que vamos a ir retrabajando, porque probablemente nos quedaría la duda. ¿Realmente son formas de organización de la convivencia humana que no se tocan? Digo, hasta aquí hemos ido enfatizando sobre todo en qué aspectos difieren. Y nos daría la impresión entonces de que son totalmente independientes. Ya claramente ustedes van dándose cuenta pues, que la respuesta es negativa. No pueden ser independientes, es un absurdo. Plantear que las comunidades viven o la gente vive en comunidad totalmente o vive en una sociedad totalmente. Incluso vamos a ver cómo se van mezclando e interrelacionando. Pero ahorita vamos a dejar ese esquema así como algo que necesariamente vamos a tener que modificar. Muy bien. ¿Vamos bien? Claro que sí, ¿verdad? Perfecto. Vamos a revisar algunos aspectos conceptuales ya de lo que sería la función que este tipo de grupos tiene. Bueno, en estricto sentido, las dos formas tienen la misma función, socializar y enculturar al individuo. Es decir, adaptarlo a su grupo y enseñarle su cultura, su forma de ser, sus valores y creencias. Estos dos conceptos de socialización y enculturación son conceptos que dan pie incluso a temas completos que vamos a ver en esta materia, pero ahora vienen muy a cuento para entender la función que tienen los grupos humanos. Que el individuo se adapte a su entorno a través del grupo y que además aprenda la cultura, la forma de ser de ese grupo. De la misma manera, como bien señala aquí nuestra lámina, las dos son formas de mantener la cohesión. Las comunidades y las sociedades generan una serie de principios y de normas que mantienen la cohesión de los grupos humanos, permiten que los grupos humanos se mantengan juntos, que no, como sucede muchas veces, se creen estos grupos y rápidamente se dispersen. La comunidad y la sociedad tienen como función hacer que esa convivencia humana se vaya institucionalizando, es decir, se vaya volviendo cada vez más sólida, se vaya fundamentando en una serie de costumbres y de prácticas que le permitan a los grupos humanos perdurar en el tiempo y no simplemente ser agregados de personas que se juntan y se separan. Evidentemente en el mundo del ser humano existen estos agregados sociales. Pero fíjense, cómo no es lo mismo, por ejemplo, hablar de una comunidad, una sociedad como un grupo que se identifica, tiene valores, etcétera, a hablar, por ejemplo, de las personas que van juntas en el vagón del metro o de los autobuses o de cualquier otra forma de transporte. Esas personas son un grupo, son una comunidad, son una sociedad solamente porque están juntos en un lugar y en un momento dado. Por supuesto que no, porque incluso psicológicamente en estas personas no existe la identificación con el grupo, tema del cual vamos a hablar ampliamente. Y no hay una serie de principios que orienten y hagan que el hecho de estar conviviendo en un momento dado permanezca constante. Así como cada uno va llegando a su destino, se van bajando y el grupo se va deshaciendo. Bueno, ni siquiera llamémosle grupo, simplemente es eso, un agregado social. ¿Sí? Ese es un agregado social. Los agregados sociales, vamos aquí al pizarrón, los agregados sociales, eso sí no entran aquí en nuestro esquema. Los agregados sociales son
Conceptos que se refieren a el hecho de, insisto, como ya lo mencioné, a un grupo de personas, pero resulta ser que es un grupo de personas que nada más son grupo porque coinciden en un lugar y en un momento dado, pero que en realidad a veces ni siquiera establecen interacción entre sí. Entonces, el agregado es un concepto que tiene que ver, sí, con la sociología, pero que no entra en el conjunto de lo que realmente se considera como grupos humanos. Grupos en este sentido de identidad, de pertenencia y de permanencia, que es lo fundamental cuando hablamos de comunidad y de sociedad. Ahora, sin embargo, sí existen diferencias en las funciones que cumple cada una. Como ustedes pueden revisar, aquí en la lámina, las comunidades están orientadas sobre todo a la socialización primaria, a transmitir los valores culturales básicos y a enseñar las formas básicas de convivencia. Pensemos en la familia. En la familia, básicamente la socialización tiene como objeto enseñarnos pues modales, las costumbres, las creencias de nuestro grupo, cómo relacionarnos, cómo se da el respeto, los valores básicos, cómo interactuar entre nosotros, etcétera. Tiene que ver más con los sentimientos, con el manejo de la unidad, y aunque la familia también tiene objetivos instrumentales como justamente dotar a cada uno de sus miembros de los elementos necesarios para resolver sus necesidades fisiológicas, la familia básicamente busca una socialización primaria, una socialización básica. Las sociedades ya son parte de lo que llamaríamos una socialización secundaria. Generan formas de convivencia que están basadas en ciertos roles que se juegan y el conocimiento social que promueven ya es mucho más especializado. Es decir, cuando yo entro, por ejemplo, a una escuela es una sociedad siguiendo esta denominación que les estamos dando a estos términos. ¿Por qué? Porque se forma con un fin preciso, de manera artificial, se crea por el acuerdo de un grupo de personas para promover cierto tipo de conocimientos. Es una sociedad, prevalece más el interés, prevalece más la razón, el cálculo, las relaciones están mucho más formalizadas que lo que puede ser en los grupos primarios o comunidades. Y ahí es claro que las relaciones se basan en los roles, en el rol del profesor, los administrativos, los estudiantes, y de acuerdo a ese rol se va dando el tipo de conocimiento al que cada quien tiene acceso. Es decir, que las sociedades ya van filtrando. Si bien la comunidad establece ese piso sobre el cual todos vamos a convivir y vamos a tener en común, las sociedades ya nos van orientando hacia formas diferentes del saber social y hacia la generación de roles diferentes. Ya ustedes seguramente están pensando, claro, pero en una escuela también se puede hablar de la comunidad escolar cuando pensamos en las relaciones afectivas que hay entre las personas. Bueno, esto nos va demostrando cómo comunidad y sociedad, si bien son términos diferentes, muchas veces conviven, coinciden en el mismo espacio. Muy bien. Fíjense, quédense con esa idea, ¿eh? Comunidad y sociedad son distintas, pero pueden convivir en el mismo espacio. Y vamos a irlo viendo más adelante. Tenemos ahora nuestro siguiente punto dentro de este tema primero que estamos viendo en nuestra materia de inducción al estudio sociológico, lo que serían las diferencias entre sociedad y comunidad. Las traemos esquematizadas en esta tabla que vamos a ir desarrollando y que aquí conviene que sí vayamos revisando punto por punto juntos en la lámina. Muy bien. La comunidad, desde el punto de vista de sus objetivos. Los objetivos de la comunidad son las relaciones sociales en sí mismas. Es decir, para una comunidad, el mero hecho de juntarse y convivir, eso es ya suficiente y eso forma ya parte de los objetivos. Juntarse, convivir, relacionarse. Ese es el objetivo de las comunidades. En cambio, las sociedades tienen objetivos instrumentales. Se plantean un fin específico y concreto. Un fin de lucro, un fin de realización de ciertas labores, de mejoramiento de ciertas cuestiones como puede ser la infraestructura de una población, etcétera. Las comunidades se perciben a sí mismas como entidades naturales y duraderas. Uno piensa en la familia como algo que siempre ha estado ahí, como algo natural que se va formando, mientras ya enfatizábamos antes el carácter artificial y cambiante que tienen las sociedades. ¿Qué fuerzas psicológicas, cuál sería el pegamento, para decirlo de otra manera, que mantiene unido a una comunidad y el pegamento que mantiene unido a una sociedad? Bueno,
En el caso de la comunidad, el pegamento que los mantiene unidos son cosas como la afiliación, la necesidad de afiliación, el deseo, la fe, la expectativa, la necesidad de estar juntos, de creer en algo, de compartir ese algo. Mientras que en una sociedad ese pegamento está representado más bien por el cálculo racional. Estamos juntos porque juntos vamos a obtener ciertos beneficios, porque vamos evaluando ese beneficio y porque podemos manipular nuestras relaciones y convivencias en miras a obtener ese objetivo. Aquí manipulación lo utilizo en el mejor de los sentidos, simplemente como transformación. Otras características. ¿Cuáles son las normas sociales? Bien, en todo grupo humano existen normas que regulan la convivencia, pero son diferentes en la comunidad y en la sociedad. En el caso de una comunidad, esas normas sociales son sobre todo las costumbres y las reglas morales, que no están necesariamente escritas, que no necesariamente hay una sanción codificada para romperlas, pero sí generan un malestar en la comunidad y nos dan una sanción también de tipo moral. Ya nadie nos habla, o incluso nosotros, cuando hemos interiorizado esos valores comunitarios, pues nos sentimos culpables. Y en la sociedad, las normas, sobre todo pensando que las sociedades son grupos humanos mucho más grandes, donde ya no basta el sentimiento de culpa o la norma moral, se tuvieron que ir creando convenciones, es decir, acuerdos entre las personas sobre qué sí se puede y qué no se puede. Y esas convenciones van a dar lugar a la creación del derecho, de las leyes. Estas sí, leyes escritas, leyes que establecen sanciones y normatividades mucho más formales. En el caso de la comunidad, lo que más peso tiene es la voluntad colectiva, es decir, primero está el grupo, después el individuo. En las sociedades, aunque el grupo es importante, la voluntad individual tiene mayor peso. Por eso, vemos lo que sigue. En una comunidad se le da mucho más peso a la cohesión. Prevalece la cohesión sobre todo porque ya desde antes de que el grupo se formara o desde antes de que nuevos miembros llegaran al grupo, se daba por sentado que lo más importante es mantener la unidad del grupo, de la comunidad. Y entonces la gente automáticamente orienta su pensamiento en términos de qué es lo que el grupo quiere. Lo que yo quiera es importante, pero pesa más lo que necesita o quiere el grupo. Desde antes, que es a lo que se refiere el término a priori. Ese acuerdo interpersonal ya está asumido casi como algo que se toma de forma implícita. En cambio, en las sociedades los acuerdos se tienen que construir, porque justamente como decíamos que en las sociedades todavía tiene un peso muy importante la voluntad individual, es un hecho que aquí va a prevalecer el conflicto ante las diferentes voluntades y los acuerdos interpersonales se van a tener que negociar, se van a tener que construir. Finalmente, tenemos otras tres características importantes que nos ayudan a diferenciar nuestros dos conceptos. La comunidad tiende a ser más frecuente en el mundo rural, así lo ha sido históricamente, y la sociedad tiende a ser más común en el mundo urbano. Pero ustedes ya están pensando, bueno, ¿y qué a poco en las ciudades las familias no conviven? Oye, ¿y a poco en las ciudades no se forman grupos de convivencia que tengan que ver con los amigos, con la realización de alguna actividad como puede ser la música, el deporte? Oye, ¿a poco en las ciudades no hay grupos religiosos? Claro, tienen toda la razón. La perspectiva histórica nos dice que las comunidades fueron sobre todo más importantes mientras más rurales fueron las sociedades. Y lo cierto es que las sociedades, en el sentido que aquí lo estamos viendo, fueron dándose sobre todo en entornos cada vez más urbanizados y más complejos. Pero no desaparecieron las comunidades. Las comunidades aprendieron a sobrevivir dentro del contexto de las sociedades urbanas industrializadas o no, es decir, simplemente sociedades que utilizaran un mercado, un intercambio económico y donde la sociedad se volvía cada vez más compleja en términos de creación de roles y de funciones. Pero bueno, vamos a mantener esa diferenciación, ahorita la vamos a discutir un poquito más. Las relaciones en la comunidad son sobre todo cara a cara, en las sociedades inclusive puede ser la comunicación puede ser impersonal. Y hoy por hoy con la tecnología informática que tenemos más, bueno, aquí está el ejemplo. Ustedes me están viendo, tenemos una interacción, pero a final de cuentas no estamos realmente o en el sentido tradicional cara a cara. Y eso evidentemente modifica mucho el tipo de relación que se tiene. La comunidad es aquella que concibe al ser humano en su totalidad. En una comunidad uno es uno,
de cuerpo entero, 100%. El padre es también hijo, es hermano, es esposo y todo eso está expresándose dentro de la comunidad. Pero en las sociedades el ser humano se vuelve un poco parcial. ¿Por qué? Porque en las sociedades jugamos solamente un rol específico. Yo aquí, por ejemplo, tengo un rol específico que es el de ser profesor. No, mi rol como padre o mi rol como amigo o como gente que me gusta X tipo de música, etcétera, quedan fuera de este concepto, de este contexto en el que estamos. Pero en mi comunidad, como puede ser en mi familia, con mi grupo de amigos, soy profesor, soy padre, soy todo eso, ¿sí? Un poco la idea de esta imagen que tenemos aquí en nuestra lámina es marcar eso, ¿no? Si en las comunidades el hombre es íntegro porque vive con plenitud y vive, bueno, déjenme quitar el término plenitud, porque pareciera que las sociedades son algo negativo, no. Simplemente en la comunidad el hombre se vive a sí mismo tal cual es y no se especializa en ningún tipo de rol. En cambio en las sociedades, ¿qué sucede? Nos partimos, nos vamos partiendo de acuerdo al rol específico que tenemos que jugar en una sociedad en específico. Bueno, Tunis explicaba esto que ya venía comentando del desarrollo histórico de los grupos humanos de la siguiente manera. Para él, el desarrollo de las relaciones de mercado, es decir, vamos a ponernos así 10.000 años antes de Cristo, o mucho antes de que surgieran las grandes civilizaciones. Las comunidades primitivas se vivían como tribus o como grupos donde no había propiedad privada, no había gran especialización del trabajo, a lo más la especialización típica entre las labores de las mujeres y de los hombres, aunque incluso en algunos grupos ni siquiera eso. Las diferencias de edad marcaban cierto prestigio, pero no había una estratificación socioeconómica, etc. Estas comunidades fueron transformándose conforme se empezaron a especializar las relaciones y eso empezó a obligar a las relaciones de intercambio, porque ahora no soy yo el que hace su comida, su ropa, etcétera, sino que conforme eso se va especializando, a lo mejor yo me encargo de hacer la comida, pero yo ya no me encargo de obtener mi ropa, entonces tengo que ir con el que sí hace la ropa para que me dé ropa y yo a cambio ¿qué le voy a dar? Entonces las relaciones de mercado fueron generando nuevas instituciones, nuevas formas de relación y eso habría dado origen a las sociedades, un poco como él dice ahí, ¿no? El desarrollo de las relaciones de mercado y los sistemas políticos marcan el paso de las comunidades primitivas a las sociedades modernas. O sea, lo que nos está diciendo Tunis es que el desarrollo histórico fue así. De la comunidad pasamos a la sociedad. El urbanismo, la racionalidad y el cálculo de interés personal y político vinieron a reemplazar el peso, la importancia de los lazos familiares, religiosos y de amistad. Para todo el que sabe y vive en México, se da cuenta que esa afirmación se cae por su propio peso. Porque incluso en el terreno de la política o de la economía, las relaciones familiares y de amistad a veces hasta vienen a ser más importantes que las relaciones formales. ¿Cuántas veces no hemos visto que en el terreno político, por ejemplo, los puestos o los cargos se dan también por afinidad a nivel personal o proyectos en empresas que también se van dando así? Aquí no estamos juzgando lo bueno o malo que sea eso, simplemente subrayar y describir un hecho. En las sociedades permanecen las relaciones comunitarias, no son reemplazadas. Claro, probablemente tengan menos peso o idealmente deberían de tener menos peso, pero eso no implica que se desaparezcan. ¿O es que acaso en una empresa la gente no forma relaciones de amistad? Y muchas veces esas relaciones informales, esas redes informales, hasta tienen más peso en las decisiones que las redes formales institucionalizadas. Así es que aquí sí tendríamos que hacer una crítica a esta concepción y pensar que, primero, son entidades analíticas, es decir, el mismo Tunis lo reconocía, solamente son conceptos para describir dos formas ideales de grupo humano, pero difícilmente los vamos a encontrar en estado puro en la realidad social concreta. Toda organización social es una mezcla de estos rasgos, de los rasgos comunitarios y de los rasgos societales. Por supuesto, en una familia podemos pensar que van a prevalecer más los rasgos tipo comunidad que los rasgos tipo sociedad, pero en una empresa, en un ejército o en cualquier otro tipo de sociedad, aunque pesan más los factores o los elementos o los rasgos que caracterizan a una sociedad,
como lo estamos aquí conceptualizando, pues no están exentos también de tener ciertos rasgos de lo que aquí hemos visto como comunidad. En realidad estamos hablando de dos formas diferentes de socializar. Una, a través del sentimiento, el afecto, las relaciones religiosas y personales, y otra a través del cálculo, el interés, los objetivos, las relaciones más estructurales e institucionales. Los seres humanos tenemos esas dos formas porque por un lado ciertamente tenemos una voluntad natural de socializar, pero por otro lado también tenemos la necesidad de transformar esa forma natural y convertirla en algo más complejo. Así es que son solamente entidades analíticas. Las relaciones entre ambas son dialécticas y complejas. Es decir, hay un diálogo, hay una interacción continua entre sociedad y comunidad y las relaciones se van dando de manera muy complicada. Por ejemplo, el Estado. El Estado como tal es una sociedad porque evidentemente es una organización artificial que un grupo de personas crea para obtener ciertos objetivos en cuanto a poder, organización de la producción, etc. El Estado tiene su parte racional que es el gobierno, sí dije racional. Tiene su parte racional que es la administración pública, pero también tiene su parte comunitaria. Por eso, cada fecha importante, el Estado como sociedad institucionalizada y más fría y más instrumental, llama a algo tan comunitario como puede ser el sentido de identidad nacional, el sentido de patriotismo. Y cuando hablamos del padre de la patria y de los símbolos patrios, estamos hablando de esa parte afectiva que nos liga con el Estado. Entonces, dense cuenta cómo es complejo realmente en un momento dado separar lo comunitario de lo social. Las dos van de la mano dentro del mismo espacio de las organizaciones sociales, ¿sí? En ese sentido, habría que cambiar nuestro esquema y crear algo así. Comunidad y sociedad, en buena parte, se traslapan. Y en cada organización social puede ser que pese más el aspecto comunitario o el aspecto social, pero la manera en que interactúan y se van dando la mano estas dos formas de convivencia social es compleja en cada uno de los casos. Por eso es absolutamente necesario que conozcamos cómo convive la gente. Como dice nuestro último punto aquí en nuestra lámina, el conocimiento de las formas de convivencia que desarrollan las personas es fundamental para entender ante qué tipo de valores o ideologías responden. Esto lo saben perfectamente aquellos mercadólogos que dirigen sus campañas o sus esfuerzos tomando en cuenta esa parte de los valores. Es decir, en este grupo social, ¿qué influye más? Los valores tradicionales. Si yo voy a hablarle a la familia, ¿en qué lenguaje le tengo que hablar a la familia? ¿En el lenguaje del interés, del cálculo y de la racionalidad? ¿O en el lenguaje de la fe, del deseo, de las relaciones personales, de las tradiciones? Si le tengo que hablar al joven empresario que está emprendiendo una carrera, ¿en qué sentido le tengo que hablar? Entonces, dense cuenta que estas formas de convivencia que se basan en presupuestos diferentes generan valores, tradiciones e ideologías diferentes y implican que se le dé más peso a una cosa u otra. Como decía yo hace rato, todos vivimos en comunidades y vivimos al mismo tiempo en sociedades. Formamos parte de una familia, formamos parte de una empresa. En la familia nos vivimos como un todo, en la empresa tenemos un rol específico. Pero al final de cuentas, en el momento de tomar decisiones sobre aspectos diferentes, puede pesar más el aspecto comunitario o el empresarial. Si tengo que comprar un seguro médico, ¿qué pesará más? ¿El aspecto de los valores familiares y comunitarios o el cálculo, el interés racional? Bueno, como saben, por ejemplo, los vendedores de seguros, que en su aspecto racional, un ejecutivo de cuenta de cualquier empresa, a la hora de analizar la conveniencia o no de un seguro, lo va a ver en su rol de ejecutivo y lo va a analizar en términos de costo-beneficio exclusivamente económico, ¿qué hacen? Pues entonces más bien le hablan a ese aspecto que está en su relación en términos comunitarios, y tus hijos, y tu familia, y tus padres. Sí, es esa parte la que pesa más. A final de cuentas, como ya lo señalábamos, las comunidades determinan la socialización primaria. Y muchas veces es tan fuerte y poderosa esta incorporación de estas normas básicas que incluso la socialización secundaria queda supeditada a,
o aunque nosotros queramos a través de la socialización secundaria, a través de las sociedades, transformar al individuo, a veces es muy difícil porque el peso emocional, afiliativo que tiene, el tipo de cosas que vivió en su socialización primaria en la familia, son muy, muy resistentes al cambio. A veces no entendemos por qué la gente no cambia, no se transforma con ciertos proyectos, con ciertos esfuerzos de persuasión, y es porque no atendemos a sus valores familiares, no atendemos al por qué están trabajando. Yo tuve la oportunidad, en un ámbito muy diferente, de trabajar con ciertas comunidades semirurales, semiurbanas, en talleres que tenían que ver sobre todo con el uso de preservativos, con lo que sería la planificación familiar y el cuidado reproductivo, el cuidado de la conducta sexual, con todo lo que tiene que ver la contracepción. Y evidentemente un problema que teníamos al principio es que decíamos, oye, pero venimos a darles toda la información, les estamos explicando claramente cómo se utiliza el condón, les estamos hablando desde el punto de vista racional de los beneficios, de los costos que tiene, y la gente aún así no participa, no se anima, no lo utiliza. Bueno, pues es que simplemente todos los valores comunitarios, su religión, las tradiciones, lo que en familia y en comunidad se vivía, era contrario al uso de este tipo de cuestiones. Si no se toma en cuenta eso a la hora de diseñar una estrategia o un proyecto o una campaña o incluso toda una serie de esfuerzos tendientes a lograr modificar esas actitudes y esas conductas, pues estamos condenados al fracaso, literalmente. Se los digo yo por experiencia profesional. Así que siempre es bueno tomar esa consideración, los valores comunitarios básicos que hay detrás de las personas, porque las personas, aunque hoy en día incluso el peso de las sociedades sea más fuerte, no dejan de formar parte de una comunidad. Quizá la única excepción es cuando esta comunidad está fracturada, cuando esta comunidad está dividida y la gente crece en comunidades fracturadas y divididas, sea familia, sea tribu, sea grupo cultural, lo que ustedes quieran, es cuando evidentemente se da otro tipo de procesos y las sociedades tienen más peso. Pero en esos casos inclusive sí hay una serie de fenómenos sociales negativos que se dan por la fractura de las comunidades. Las comunidades sirven muchas veces como el último recurso al que apelamos para resolver nuestros conflictos. Tendremos intereses diferentes, etcétera, pero a fin de cuentas somos mexicanos o somos parte de una familia, etcétera. Pues ese tipo de argumentos nos hablan de la importancia de que las comunidades, ese pegamento básico de la sociedad, se mantengan íntegras, que el trabajo en cuanto a valores y actitudes permita que la gente sienta formar parte de grupos significativos desde el punto de vista emocional, porque van proveyendo de la seguridad y los elementos para resolver las necesidades individuales. Cuando crecemos en comunidades fragmentadas, se genera algo que Durkheim, uno de los autores que ahorita mencionábamos, llamaba alienación. No alineación, alienación. Es decir, la sensación de que uno no forma parte de un grupo. Sentirse un extraño dentro del propio grupo, sea familia, sea lo que sea. Y la alienación va ligada con una serie de fenómenos sociales como lo es la violencia, la delincuencia, la agresividad desbocada, etcétera. Por eso la importancia de las comunidades. A título muy personal sí creo que es fundamental que en las sociedades contemporáneas, con todo su movimiento, la globalización, la tecnología de la información, no perdamos ese sentido comunitario. Lo estamos viendo incluso en la red, lo estamos viendo tan de manera evidente que hoy por hoy la gente pasa más tiempo navegando a través de las diferentes redes sociales que existen, que inclusive en el uso del internet o la red para fines como más prácticos, más concretos. La gente en el trabajo evidentemente tiene que orientarse más hacia el email, hacia los portales que tengan que ver con su actividad profesional, pero cuando a la gente se le deja libre en la red, por decirlo de alguna manera, vemos que cada vez está dándole más tiempo a estos nuevos elementos que tenemos que son las redes sociales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, inclusive en un espacio tan aparentemente impersonal como puede ser una red virtual, se pueden crear comunidades. Se crean comunidades a partir de un cierto gusto, de una cierta afinidad
y estas comunidades sirven para generar un sentido de la identidad. Estos temas que ahorita ya estamos tratando al final de esta sesión sobre identidad, pertenencia, etcétera, los vamos a ir desarrollando con nuestros siguientes temas, particularmente en la siguiente sesión donde vamos a empezar a trabajar el tema de la socialización y las consecuencias que este proceso trae. Pues bien, en esta ocasión sería todo, esto es todo en esta ocasión en relación con este tema. Con eso empezamos esta inducción al estudio del fenómeno social y vamos a seguir trabajando muchos de estos temas que incluso aquí ya dejamos, los vamos a ir retomando en nuestras siguientes sesiones. Les agradezco mucho su atención. Nuevamente les recuerdo que realicen sus apuntes, que estudien, que realicen la actividad. En la actividad particular de esta sesión les pedimos que hagan ahí un ejercicio de reflexión que espero resulte provechoso para ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias.